Muy bien, a quienes ven de forma sincrónica esta sesión, también les damos la más cordial bienvenida a este encuentro. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que estará dirigiendo esta sesión y analiza el panorama de investigación con Scopus. En pantalla tiene mi correo electrónico. Por favor, cualquier pregunta, duda o inquietud que haya, no dude en contactarme. Bien. Entonces, muy bien, hagamos un ejercicio en este momento antes de hablar del tema y los puntos clave a trabajar. Me gustaría hacer un ejercicio con las personas que están en vivo. Esto principalmente es para usted que está en vivo. Y es que a través del chat de la reunión le voy a compartir un link. Bien, en ese link usted va a poder encontrarse una pregunta muy sencilla. Bien, si tal vez no encuentra el link o no le queda fácil acceder al link, no se preocupe. En pantalla, en un momento, aún no, yo le aviso el momento específico en el cual sí, se va a encontrar un código QR. En ese código QR que aún no se ha compartido, va a tener la opción de escanearlo y responder la pregunta que hay allí. Entonces, ingrese al chat de la reunión y se va a encontrar un último mensaje, bien, donde va a ser un link, un vínculo y una vez ingrese a ese link, conteste la encuesta que está allí. Si no le queda fácil ingresar a ese link, entonces en pantalla, en un momento, se va a encontrar un código QR. Entonces por aquí le voy a compartir el código QR. Muy bien, por acá está. Y ahora sí está en pantalla. Este es el código QR que quiero compartirle. Entonces vamos a ir contestando esa encuesta. Ya tenemos en este momento un total de, bien, vamos a ver, 11 respuestas y somos 31 asistentes en sala en este momento. Entonces esperemos unos segundos más. Bien. Recuerde, si usted llegó tarde, escanee el código QR que está en pantalla. Ha sido pensado para usted para que responda a la encuesta que estamos realizando en este momento. Bien, es para iniciar la sesión, para tener claro algunos puntos clave que hay que tener en consideración. Quienes ya han contestado, por favor, no cierren la encuesta. La vamos a dejar allá abierta por unos minutos más porque en un rato les voy a enviar una nueva pregunta a través de ese link. Listo, entonces de nuevo, para usted que llega tarde, por favor escanee el código QR que está en pantalla. Muy bien, tenemos 21 votos de 32 personas en sala en este momento. Muy bien, entonces veamos los resultados. Ya tenemos una muestra bastante importante de esta pregunta, así que vamos a ver por acá los resultados de la encuesta. Muy bien, entonces, ¿qué dice la encuesta? Que tenemos 22 personas que han contestado, de las cuales el 36% tienen el rol de docente dentro de la comunidad académica de la Universidad de Panamá, el 23% tienen el rol de docente investigador, el 18% son bibliotecarios, el 9% de estudiantes de maestría o especialización postgraduales, tenemos un 4% de estudiantes doctorales y un 9% de administrativos. Quiere decir que somos un grupo bastante diverso en cuanto a los roles que tenemos dentro de la comunidad académica de la Universidad de Panamá. Muy bien, entonces ya tenemos los roles establecidos. Eso quiere decir que usted debe tener un poquito de paciencia porque hay personas con roles completamente diferentes al suyo. Puede que usted tenga más conocimientos que los demás o puede que usted tenga menos conocimientos que los demás. ¿Sí? Entonces no se sienta que vamos muy rápido o muy despacio, sino que estamos procurando hacer una sesión que, de acuerdo a lo que se está compartiendo, se procure llegar al nivel de todos los presentes. Ahora, otro ejercicio. Entonces, ingrese al mismo link o al mismo código QR que ya le va a aparecer otra vez en pantalla. Otra vez aquí está el QR. Y en ese QR ahora o en ese link se va a encontrar con una nueva pregunta. Entonces va a contestar esa pregunta así. ¿Listo? Entonces, a través de ese código QR o del link que compartimos, le decía que eh, no tiene que reabrir uno nuevo, es el mismo link. Vamos a responder esa pregunta. Aún no hemos visto la agenda de la sesión, apenas esta es la primera parte del contexto. Bien, entonces esperemos. Vamos a ver, procure ser lo más detallado posible de ser muy detallista para esto, esto otro. Es una pregunta abierta, entonces procure ser
lo más detallado posible. Muy bien. Entonces vamos a ver, tenemos ya una respuesta por acá. Bien, bien, muy bien. Aquí alguien nos dice ninguno, lo estoy conociendo. Está perfecto. El link está en pantalla, ¿listo? Está a través del QR. El link lo enviamos hace un buen rato. Si quiere, suba a través del chat. Si no, lo encuentra en pantalla a través del código QR. Nos dice Laida Núñez. Pues ahí el QR en pantalla o el link en el chat. Debajo de todos los saludos, arriba de todos los saludos, puede encontrar el link. Listo, igual, si quieren, vamos viendo las respuestas en un rato. Bien, llevamos 7 respuestas. A ver, búsqueda, bien. Vamos a ver. Listo, bien, con mucho gusto para Laida. Bien. Bien, ya llevamos 12 respuestas y le voy a compartir. Si nunca lo ha usado, igual compártalo, colóquelo allí. Listo. Bien. Entonces, ya llevamos 16 respuestas. Voy a ir compartiendo los resultados por acá para que usted vaya viéndolos. Mire. Aquí nos dice investigaciones, no nos dice de qué tipo ni qué uso, sino investigaciones, ¿cierto? Recuerde que la pregunta es qué usos usted le da a Scopus. Entonces, investigaciones no nos dice mucho de qué se trata. Muy bien. Siguiente respuesta, nunca, ninguno, lo estoy conociendo, perfecto, está muy bien. Vamos a verlo por acá, ¿qué más respuestas hay? Reviso resúmenes de artículos de investigación para construir el estado del arte. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una respuesta mucho más concisa. Entonces alguien que nos dice, mire, yo uso Scopus para revisar resúmenes de documentos y con este contenido lo que hago es construir el estado del arte o el estado de la materia o el estado de la técnica. Entonces, ¿en qué se encuentra mi tema de investigación? Scopus es una buena herramienta para que usted pueda entender el panorama de su tema de investigación. Ya lo veremos un poco más a detalle. Muy bien, muchas gracias a quien ha dado esta respuesta. Hasta el momento ninguno, muy bien. Va a aprender cosas nuevas. Búsqueda de información científica oportuna. Listo, excelente. Vamos a continuar. Por ahora ninguno lo estoy conociendo. Muy bien. Búsqueda de artículos científicos. Entonces aquí particularmente se centra en la búsqueda de documentos, papers o artículos, como lo denomina quien ha contestado. Búsqueda no nos dice de qué. Recuerden, tratemos de responder lo más detallado posible, no muy ambiguamente, sino ser muy detallados como la persona que colocó el estado del arte, ¿no? Que fue muy específico en 2 renglones. Muy bien. Mire, nos dice, Scopus sería, perdón, creo que una herramienta necesaria para ayudar a los estudiantes e investigadores que utilizan nuestra biblioteca. Bueno, no nos dice para qué lo utiliza. Bien, vamos viendo. Todavía no le damos uso, excelente. Vamos a ver, facilidad para adquirir documentación de libros, revistas, etcétera, como plataforma de bases de datos, repositorio variado, plataforma amplia de búsqueda. Entonces, búsqueda de información, de documentos, de libros, revistas y demás. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Alguien nos dice, búsqueda de revistas en el área de química industrial. Entonces, alguien lo utiliza netamente para buscar títulos de revistas. Fíjese que cada uno le va dando un uso diferente, algunos para el estado del arte, otros para búsqueda de documentos en particular, otros para buscar revistas. Entonces, fíjese que aquí quienes nunca han usado Scopus ya van viendo para qué lo utilizan sus pares, sus colegas y compañeros. Muy bien. Mire, alguien nos dice, lo uso principalmente para la búsqueda y consulta de información académica y científica, como artículos, revistas, artículos de revistas, conferencias y patentes, así como para evaluar la producción científica y la investigación. Aquí hay algo adicional nuevo y es que nos mencionan el tema de la evaluación de la producción científica y la investigación. Y eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a trabajar hoy en esta sesión de Analiza el panorama de investigación con Scopus. Entonces, como a partir de una simple búsqueda de contenido, usted va a poder hacer una evaluación de la producción científica que hay en torno a ese tema de investigación y tener una muestra muy representativa de ese tópico. Bien, muchas gracias a quien ha colocado esta respuesta. Bien, bueno, lo que hice fue cambiar de diapositiva, es la siguiente, vamos viendo, vamos a ver hasta la 20, dice, buscar artículos publicados que puedan servir para el marco teórico, bien, de una investigación, artículos de investigación recientes sobre los temas que dictó en clase. Entonces, este es un profesor que utiliza documentos para actualizar el contenido que comparte en sus clases, ¿no? Entonces, no puedo compartir ese documento que era de 1998 porque ya han pasado casi que 25 años exactamente y no puedo seguir compartiendo ese documento, la información de ese documento del 98 a mis estudiantes de hoy en día que tal vez en el 98 ni sus papás se conocían.
Entonces, es importante siempre estar actualizado. Entonces, estas fuentes de información son bases de datos o herramientas de búsqueda donde usted va a encontrar contenido actual y reciente. Bien, ahora, ¿qué más tenemos por acá? Búsqueda de información. Por aquí tenemos otra respuesta para fortalecer las investigaciones con información de resúmenes de los investigadores. Muy bien. Vamos a ver qué más nos comparten por acá. Dice, acceder a los resúmenes de investigaciones de revistas porque es la base de datos más grande donde está la ciencia directa y Mendeley. Bueno, aquí mencionan un gestor de referencias y vamos a culminar con las últimas tres que dice encontrar artículos para la lectura de estudiantes en clases y bibliografía de trabajos propios. Muy bien, el uso para las clases que se le da este contenido. Búsqueda de información e investigación bibliográfica. Y la última es búsqueda básica de información y lo he usado poco. Muy bien. Aquí tenemos ya la mayoría de las respuestas. Mil gracias a quienes han tomado un tiempo para responder esta pregunta. Entonces, con esto ya tenemos un contexto general de uno. El conocimiento que usted tiene de Scopus es un grupo que, en términos generales, la mayoría tiene unas nociones y un conocimiento de Scopus. Solamente 2 personas o 3 personas colocaron que nunca lo han utilizado. La mayoría ya le han dado uso a la herramienta. Yo lo tomo como muestra esta encuesta. Además de eso, usted va a tener la posibilidad de encontrar que es un grupo muy diverso, como lo veíamos en la primera pregunta. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora con el tema de la sesión, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver y qué le queremos compartir de Scopus, de todo esto que usted nos ha mencionado en este momento? Entonces, lo primero es la parte del contexto, que justamente ya lo tenemos, ya lo vimos, ya tenemos un contexto del conocimiento general del grupo y que además ese contexto viene consigo también de los roles, ¿no? Que es la encuesta que acabamos de culminar. Entonces, ese contexto ya lo tenemos. Sigue ver y entender un poquito más Scopus como una herramienta de visualización de la investigación. Entender, por ejemplo, por qué hablaban tanto de resúmenes en estos ejercicios que estábamos realizando. Entonces, ¿por qué Scopus tiene X o Y característica? Bien, entonces comprender un poco mejor el contenido de Scopus como herramienta de investigación. Haremos una revisión gráfica del tema de investigación. Aquí, si quieren ustedes a través del chat, si quieren ya dejemos los saludos a un lado, ya llevamos 15 minutos de sesión. A través del chat colóquenos un tema del cual le gustaría que buscáramos para hacer un ejercicio. Solamente se va a seleccionar uno al azar. Si no se selecciona el suyo, por favor no lo tome personal. Entonces haremos una revisión gráfica de un tema de investigación. Bien, entonces, qué se ha publicado, quién es el autor que más publica, etcétera. Entonces lo vamos a tener por allí en la cuenta. Bien, y haremos una administración gráfica del contenido en Scopus desde el exportar la información que se ha publicado dentro de la herramienta, desde un análisis gráfico y poder ver los formatos. Hay diversos formatos de exportación que tiene Scopus con los cuales vamos a poder trabajar. Bien. Y por último, le voy a compartir una herramienta o unas herramientas, porque en realidad son 2 links de aprendizaje continuo. Quienes ven la grabación, por favor, estén pendientes de la pantalla, porque les van a aparecer unos códigos QR en su momento. Eso será sobre el final de este encuentro. Entonces, ese es el temario que vamos a trabajar para esta sesión de Scopus. Bien, entonces, vamos ahora a ver pues, y entender un poco mejor Scopus. Bien, vamos a entender un poco mejor Scopus. Muy bien, entonces, vamos a ver qué es Scopus como herramienta de visualización de la investigación. Bien, esto va ligado a comprender la herramienta. Siempre es necesario que usted comprenda la herramienta de utilización de investigación que va a usar. Siempre. Usted no tiene que ser experto, pero sí debe entender 2 cosas de una base de datos. Siempre es el consejo que yo le doy. Entienda cuál es el objetivo de la base de datos y entienda qué tipo de contenido le va a dar. Estos van muy de la mano. Con eso usted ya va y busca. Buscar, sabemos buscar todos. Todos hemos usado motores de búsqueda. Pero si usted entiende el objetivo de la base de datos y a su vez sabe qué contenido le va a dar, va a ser muy sencillo. Bien, el uso. ¿Por qué? Porque no pierde tiempo.
La idea cuál es procurar usar o determinar o delimitar el menor tiempo posible en el uso de esa base de datos. Bien. Lisbeth nos pregunta 2 veces dónde está el QR. Mi estimada Lisbeth, esa actividad ya pasó. Fueron los primeros 5 minutos de sesión donde compartimos el código QR. Bien, entonces ya esa actividad pasó, ya estamos en otra parte de la sesión. Muy bien. Ahora, ¿qué es Scopus? Mire, Scopus es un indexador de contenido. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Scopus es una herramienta que alberga información de múltiples fuentes. Scopus no es productor de contenido, no es publicador de contenido, por así decirlo. Scopus indexa. El término indexación es un término que tiene un contexto de carácter editorial. Es decir, voy a ponerle el ejemplo. La revista de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Panamá se presenta ante un comité que se llama el CSAB y esa revista se presenta ante el comité, se somete a un proceso de evaluación y si aprueba ese proceso de evaluación va a estar indexada en Scopus. Entonces, la indexación que es un proceso de evaluación y aprobación de una evaluación. Scopus tiene contenido indexado de más de 7.000 editoriales. Bien, ¿qué quiere decir? Que Scopus indexa contenido editorial y no documental. ¿Por qué lo decimos? Porque a veces hay personas que dicen, ¿cómo indexo un artículo a Scopus? Entonces, no, permítame un momento. Resulta que la indexación no es un proceso documental, la indexación es un proceso de carácter editorial. Los que se indexan son los títulos de las fuentes. Cuando hacemos referencia a títulos de fuentes, hablamos de títulos de libros, títulos de revistas, títulos de conferencias, etcétera. Bien, entonces es importante que lo tenga en cuenta. La indexación es un proceso de carácter editorial y no documental. Entonces, tal vez usted que nunca ha usado Scopus dice, no, pero es que eso está muy complejo de entender. Yo lo que quiero es buscar información. No se preocupe. Estamos tratando de que usted entienda qué es Scopus para que pueda hacer búsquedas más efectivas. Bien, entonces Scopus, una herramienta de indexación con contenido publicado por más de 7.000 editoriales. Entonces Scopus no tiene los derechos sobre la información. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? Cosecha la información referencial de los documentos publicados en las fuentes indexadas. Entonces, la revista de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Panamá está en Scopus. Entonces, cuando un autor de la revista publique allí, la referencia, la información referencial es cosechada por Scopus, es decir, Scopus a través de un robot que trabaja y funciona con Machine Learning. Entonces, lo que hace es tomar la información referencial del documento. ¿Sí? ¿Por qué la información referencial? Porque Scopus no tiene los derechos para reproducir documentos en texto completo. Scopus no es el dueño del contenido que se encuentra allí. Entonces, es una fuente de información 100% referencial por esto, o de resúmenes. Acuérdese que cuando estábamos haciendo este ejercicio, muchos de ustedes mencionaron que lo usaban para revisar resúmenes. Entonces, Scopus es una base de datos donde lo máximo que vamos a encontrar es contenido de resúmenes de documentos. En cuanto al contenido del documento, porque hay muchísima más información y se pueden hacer muchas cosas con Scopus. Entonces, en este punto es clave que usted se saque la asociación entre base de datos y texto completo. Lo que sucede en muchos casos es que hay personas que dicen, ah, es que todas las bases de datos son iguales. Entonces yo coloco aquí mi palabra clave, yo coloco el término metacognición, ¿cierto? Que por allí no lo colocaron en el chat. Y esa palabra clave me va a recuperar documentos. Pues aquí encuentro miles de documentos y estos documentos cuando doy clic tiene que mostrarme todo el documento donde está el contenido, la metodología, etcétera. Pero resulta que no es así. Scopus será una fuente de carácter referencial por esto, porque cosecha información publicada por diferentes editoriales. Scopus no tiene los derechos sobre el contenido. Entonces, este término de cosechar, en otras palabras, es visualizar. Scopus visualiza referencias de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. ¿Sí? Entonces, no es como Google Académico, porque Google Académico no visualiza. Google Académico lo que hace es que cuando uno busca, le muestra títulos de documentos, ya, es un rastreador. Pero Scopus, más allá del rastreo, porque también es muy eficiente dentro del proceso de rastreo, visualiza información referencial de contenido publicado en fuentes indexadas.
Bien, entonces Google Académico es para estudiantes de escuela, de colegios, que estén en años primarios, ya en años finales también la idea es que empiecen a utilizar este tipo de recursos, porque Google Académico en sí es Google y pues tiene un motor de búsqueda que no tiene contenido indexado, que no hay una curaduría detrás del documento, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que puede que exista una similitud entre Scopus y Google Académico, porque son de rastreo, pero que la diferencia es muy grande en torno a el tipo de análisis que puede hacer Scopus, en torno a la curaduría que hay detrás de cada documento y demás. Bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? Combina de forma única resúmenes y la información referencial de los documentos publicados para visualizar y analizar la información a través de diferentes dimensiones. Entonces, cuando usted va a Scopus, usted siempre tiene que ingresar a Scopus por medio del camino que establece la Universidad de Panamá. Aquí todos los presentes están conectados, son de la Universidad de Panamá. Entonces, la institución, normalmente esto se da a través de la biblioteca, determina un proceso para acceder a Scopus. Es decir, usted no tiene que buscar Scopus en Google. Usted debe seguir un proceso que establece directamente la Universidad de Panamá. Bien, si usted busca Scopus en Google, no le va a aparecer la pantalla como se ve acá. Le va a aparecer una pantalla completamente diferente. ¿Cómo debe hacer? Si no sabe, contáctese con la biblioteca porque yo soy externo a la universidad y no le puedo enseñar cómo es ese proceso porque tampoco lo sé. Entonces lo que yo sí le puedo decir es acérquese a la biblioteca y pregunte cómo ingresar a Scopus, cómo usted como estudiante, como profesor, como investigador, etcétera, tiene acceso a Scopus. Lo que también le puedo decir es, mire, usted reconoce que tiene acceso a Scopus cuando da clic en este icono de institución y le aparece el nombre de la Universidad de Panamá, bien, que es la institución que a usted le está dando acceso a la plataforma. Entonces, tenemos que Scopus es un motor de búsqueda que está dividido en diferentes dimensiones o módulos. Entonces, Scopus lo que hace es que toma la información del documento y usted va a encontrar que está la fuente, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, está el documento, el título del documento, el autor, bien, esto también es un motor de búsqueda de autores y la afiliación. Estos son módulos. Si usted da clic sobre cualquiera de estos módulos, puede hacer una búsqueda, por ejemplo, por autores. Entonces puede colocar el apellido y el nombre de un autor para ver qué ha publicado. Por fuentes, aquí en Sources o Fuentes se puede encontrar el listado de títulos que están dentro de Scopus, que hablamos hace un rato, que son títulos de más de 7.000 editoriales. Bien, ahora, entonces, hablemos justamente de Scopus como herramienta de visualización de la investigación y veamos esto un poco más a detalle. Esta es la captura de pantalla de un documento. Ahorita buscamos, por ejemplo, el término de metacognición. Bien, entonces aquí nos entramos a un documento y la estructura es muy similar a este. Entonces, ¿qué contiene la estructura de un documento? Tiene el título de la fuente, que si nos vamos a la plataforma de Scopus, la fuente es este, el motor de búsqueda de sources. Entonces, esta información que proviene del documento se estandariza o se organiza en un módulo en particular. Aquí usted va a encontrar el listado de títulos de fuentes que están dentro de Scopus. Entonces, títulos de revistas principalmente. Después está el título del documento. Bien, el título del documento y el siguiente módulo o la siguiente dimensión es el motor de búsqueda de documentos, que funciona a través del uso de palabras y términos clave. Bien, aquí ya tenemos un motor de búsqueda. El siguiente término o elemento que aparece allí es el nombre del autor y que tenemos como siguiente dimensión los autores. Bien, entonces, ¿qué hace Scopus? Como lo veíamos en la última parte de la diapositiva anterior, combina de forma única los resúmenes y la información referencial de los documentos para visualizar y analizar la información. Sí, ahorita vamos a ver un poquito más del análisis de información que se puede hacer a través de Scopus. Entonces, tenemos título de la fuente, título del documento, el autor y por último están las afiliaciones. ¿Qué son las afiliaciones? Las instituciones a través de las cuales están publicando los investigadores o con las cuales trabajan los autores de este documento, de estos documentos. Entonces, Prado Marcela, aquí hay una A muy pequeña, entonces ella trabaja en esta organización. Woodrow Christian trabaja en esta otra institución. Entonces aquí nos está mostrando esa información. Entonces las afiliaciones son las instituciones
que están acá, afiliaciones. Entonces, es un motor de búsqueda donde usted puede buscar cualquier universidad, cualquier institución, por supuesto también la Universidad de Panamá. Las métricas, que son medidas de carácter cuantitativo, que sirven para analizar dentro del documento, bien, que eso pues no es tanto tema de hoy, y el resumen. Entonces, resumen como contenido máximo. ¿Por qué Scopus me muestra solo resúmenes? Recuerde que no tiene nada en contra suyo. Recuerde que tampoco es nada de su tema de investigación. Tampoco es que la Universidad de Panamá no suscriba a Scopus completo. Es que Scopus cosecha o visualiza información de contenido publicado por más de 7.000 editoriales. Bien, entonces Scopus no tiene los derechos sobre el contenido y cuando usted hace una búsqueda en cualquier tema, lo que le van a aparecer son referencias de resúmenes, que le sirven para el rastreo, por supuesto. Cuando usted hace una búsqueda, entonces Scopus lo que hace es que abajo del título le aparece un botón que dice View at Publisher o ver en el publicador y ese botón le redirige a la fuente, que es aquí donde decimos que tiene alguna similitud con Google Académico, porque rastrea información. Entonces, cuando yo doy clic en ver en el publicador, me redirige al documento. Pero ojo, Scopus no tiene absolutamente nada que ver con que usted acceda al documento, no. ¿Por qué? Porque Scopus no es el dueño del contenido. Scopus solamente visualiza. Entonces, a usted lo que está haciendo Scopus es decirle en este momento, aquí, en este botón que dice ver en el publicador o View at Publisher, le está llevando a la revista o fuente donde está publicado el documento. Ya que usted acceda o no, Scopus no tiene absolutamente nada que ver. No es el dueño del contenido. Por eso nunca nos va a mostrar un documento en texto completo. Entonces, una fuente de rastreo y visualización de la investigación académica más el análisis, del cual vamos a hablar en un instante. Entonces, antes de continuar, ¿existe alguna duda, pregunta o inquietud en torno a lo que hemos visto? Algo que no sea claro, por favor, que quisiera que detallara muchísimo más. Bien, ¿qué dice por aquí? Tenemos una pregunta. Yameya Domínguez, ¿solo publica en inglés? No, Scopus no publica información. Bien, Scopus visualiza referencias de documentos. Bien, esos documentos están publicados en diferentes idiomas. Entonces, fíjese que yo hice la búsqueda de este término en español, metacognición, y me aparecieron un total de 70 resultados. Es decir, hay contenido en idiomas diferentes al inglés. Pero cuando usted busca un término en inglés, por ejemplo, metacognition, ¿cierto? Cambia acá. Fíjese que la cantidad de resultados cambia. Entonces, lo ideal es crear o ejecutar búsquedas en inglés. Bien, porque cuando usted busca en inglés, le está apareciendo información en los 39 idiomas en los que Scopus tiene contenido. Es contenido global, no es contenido publicado por hispanos, bien, o por latinos, es contenido publicado por todo el mundo. Bien, los filtros nos pregunta Briseida a la izquierda. Entonces, siempre los filtros van a estar a la izquierda. Usted a la izquierda se van a encontrar los filtros a través de los cuales puede delimitar. Entonces, uno, Scopus no publica, Scopus visualiza. Dos, visualiza información de documentos que han sido publicados en diferentes idiomas. En total son 39. El idioma de mayor prevalencia es el inglés y por eso es que cuando se busca en inglés, si yo me voy sobre la izquierda a través de los filtros, el último de los filtros es el del idioma justamente. Me dice, usted busca en inglés, pero mire, hay 11.000 en inglés, 200 en español, 100 en francés, 73 en alemán, 64 en portugués. Mientras que usted solo busca en español, está sesgando su búsqueda. O en cualquier otro idioma diferente al inglés. Bien, pues para que lo tenga en cuenta. Bien, nos dice Claudia Muñoz, ¿cómo se elaboran los mapas de búsqueda? Los mapas de búsqueda. Eh, no entiendo a qué hace referencia con los mapas de búsqueda. No sé si sean las estrategias de búsqueda. Bien, vamos a ver. Las estrategias de búsqueda, las ecuaciones de búsqueda hace referencia. No sé si sea ecuaciones de búsqueda y se equivocó y dijo mapas de búsqueda. Bueno, ya veremos, Claudia nos va a confirmar. Nos dice por aquí Lisbeth Tristán, en View at Publisher indica si el artículo es libre de costo. Sí, porque allí cuando usted da clic en View at Publisher, le muestra ya la fuente, es decir, la revista, libro donde está publicado ese documento. Bien,
Entonces, ahí ya le vamos a mostrar esa información. Bien, entonces para que lo tenga por allí presente. Muy bien, vamos a ver. Bien, ¿qué tenemos por acá? Bueno, los saludos para quienes llegan tarde, por favor. Pasaron ya al inicio de la sesión, ya llevamos media hora de sesión. Estamos usando el chat para responder preguntas, entonces, por favor, no enviemos más saludos. Así nos registra la asistencia. Si usted saluda, su asistencia no está siendo registrada. Nosotros no tomamos asistencia, entonces usemos el chat para las preguntas para que nos sea más fácil el desarrollo de la sesión. Sí, miren. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta. Claudia nos aclara. Sí, la estructura de búsqueda. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que tiene que ver con estructuras de búsqueda en un rato y la importancia que tienen dentro del proceso. ¿Listo? Entonces, Alexis de la Cruz nos pregunta, ¿Scopus solo es indexación? No sé a qué hace referencia con solo indexación. ¿Solo indexación comparado con qué? Bien, no sé a qué hace referencia. Indexación comparado con qué. Si nos aclara un poquito más para poder responder su pregunta, lo vemos. O el comentario, porque no tiene signo de pregunta. Entonces, vamos a ver, Alexis, si nos aclara. María Gómez nos dice, ¿qué requisito debe tener un documento para que Scopus pueda detectarlo? No, Scopus no detecta documentos. Volvamos aquí a la diapositiva. Mire. Entonces, vamos a volver a usar el ejemplo de la revista de Ingeniería Química de la universidad. Justamente lo que hablaba Alexis de la Cruz, Scopus es un indexador de contenido. ¿Quién se indexa? Las fuentes, no solamente las revistas. Por eso hablamos de fuentes. Es un proceso de carácter editorial, es decir, la revista de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Panamá se presenta ante un comité que se encarga de hacer una evaluación y si cumple con los requisitos de esa evaluación, va a estar indexada. Es decir, la indexación es un proceso de postulación, evaluación y aprobación. ¿Sí? La indexación se divide en esas tres etapas. Es un proceso gratuito, bien, de postulación, evaluación y aprobación. Si no aprueba esa evaluación, tiene que esperar 2 años para volverse a postular. Bien, y solamente lo hacen las revistas, bien, o las fuentes, perdón, siempre me confundo, las fuentes, porque hay revistas, libros, etcétera. Bien, solo que las revistas es la fuente más común en Scopus. Bien, una vez la fuente, en este caso, la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, está indexada, lo que hace Scopus como plataforma es que sabe que cada 2 meses publica artículos. Bien, entonces Scopus lo que hace es tomar la información referencial, cosechar, así lo denominamos, la información referencial de los documentos publicados por la fuente indexada, que en este caso será la revista de la Universidad de Panamá. Entonces cosecha esa información, pero solo lo referencial. Por eso es que cuando usted busca en Scopus le aparecen aquí diferentes revistas. Y cuando usted ingresa un documento dando clic sobre el título, entonces lo que le aparece es el resumen o la información referencial, como el nombre de la revista, el nombre del autor, el título del documento y el resumen como contenido máximo. Hay otros datos más, pero lo máximo que nos muestra de contenido es el resumen. ¿Por qué? Porque solamente cosecha información referencial. ¿Por qué? Porque no es el dueño de la información, solamente visualiza referencias de documentos. Es decir, mi estimada María, usted no publica en Scopus, ¿bien? O Scopus no detecta documentos de su autoría. Lo que hace es publicar en fuentes que están indexadas en Scopus. Es una confusión muy común. Hay personas que nos dicen, no, ¿y cómo publico en Scopus? ¿O cómo hago para que mi artículo se indexe a Scopus? Entonces, nadie publica en Scopus, nadie indexa artículos en Scopus porque la indexación es un proceso editorial. Ya después Scopus con esa información referencial de más de 7.000 editoriales de todo el mundo, entonces aquí usted va a encontrar que le analiza la información. Bien, entonces empieza a hacer análisis de contenido a partir de esa información. Es una plataforma de tipo analítico, de visualización y de vistas. Bien, entonces eso es Scopus. Bien, Claudia Muñoz nos pregunta, ¿este Scopus es solo de Panamá? No, en lo absoluto, es una fuente global de información. Le mencioné, por ejemplo, hace un rato, hay contenido en 39 idiomas. ¿Sí? No es que el mismo documento esté transcrito en 39 idiomas, no, el contenido en Scopus ha sido publicado por autores de diferentes partes del mundo y está publicado en 39 idiomas. Cada documento puede tener
un idioma original. Entonces el documento está en español, pero cuando usted busca en inglés le aparece ese documento. O está en portugués, usted busca en español, le aparece ese documento. Bien, entonces el inglés es la mejor forma de buscarlo. Y aquí algo muy importante con Scopus. Scopus no tiene ningún tipo de sesgo. Entonces, por ejemplo, usted busca en Panamá la palabra gimnasio en Google, gimnasio, y le aparecen unos resultados. Pero después busca en otro país completamente diferente la palabra gimnasio. No le aparecen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque Google sesga sus búsquedas. Aquí no pasa eso. Usted busca el término metacognición en cualquier parte del mundo y le aparecen los mismos resultados. Es contenido global, es contenido que se accede en todo el mundo de la misma manera. Bien, entonces este mismo Scopus lo tienen en Harvard, lo tienen en Oxford, lo tienen en cualquier institución a nivel mundial. Y las búsquedas nos dan el mismo resultado. Si yo busco metacognición en otra universidad, me va a aparecer el mismo resultado que acá. ¿Sí? No es información que esté desactualizada, no es que haya menos contenido o no es que por ser la Universidad de Panamá tengamos menos información. No, Scopus es universal en ese sentido. Bien. Bien, Hermelinda Peralta nos dice, ¿puedes explicar cómo utilizar las herramientas de análisis de citas en Scopus para evaluar la influencia de un artículo o autor? Bien, vamos a verlo en un rato. Vamos a verlo. Entonces tenemos temas pendientes, creación de estrategias de búsqueda y análisis de citas. Bien, lo veremos en un rato. Muy bien, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Así que vamos a continuar. Si hay alguna pregunta que omití, por favor, déjemelo saber. Ah, sí, mire, nos dice aquí Lisbeth Tristán. ¿Esta sesión será grabada? Por supuesto. Tal cual como lo dijimos al inicio de la sesión, mi estimada Lisbeth, esta sesión se está grabando. Bien, y ahí en su Zoom le tiene que aparecer un punto rojo que le indica que esta sesión se está grabando. Se le va a compartir a través del correo electrónico con el cual usted se registró. Usted hizo un registro previo en Zoom donde colocó su nombre, su apellido, su correo electrónico. A ese correo, puede ser el personal o el institucional, solamente usted sabe cuál colocó, va a recibir la grabación en los próximos días. Bien, excelente. Entonces, ya tenemos y entendemos mucho mejor lo que es Scopus como herramienta de visualización de la investigación. Bien, ahora vamos a hablar un poco del análisis que hace Scopus, ¿no? Dijimos que Scopus, mire, es una herramienta que se enfoca mucho en el análisis del contenido. Por tal motivo, pues vamos a ver. Entonces, revisión gráfica en Scopus. Bien. Entonces, lo primero es la revisión gráfica de producción que se puede hacer. Esta producción va a ser vista principalmente desde documentos y desde los documentos se va a dividir, perdón, en diversos tipos: tiempo, fuentes, instituciones, países, áreas, tipologías y fondos de financiación. Vamos a verlos a detalle en un rato. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en la cuenta? Que usted debe tener clara la forma de buscar en estas bases de datos, ¿sí? Todos sabemos buscar. Yo sé que usted sabe buscar información, todos los días usa un motor de búsqueda, así sea en su WhatsApp, en su perfil de Facebook, en su perfil de TikTok, en cualquier espacio usted tiene un motor de búsqueda, ¿sí? Hoy en día lo que abundan son motores de búsqueda, pero es importante ser experto en búsqueda de información en base de datos. O no ser experto, entender cómo funciona la búsqueda para evitarnos frustraciones a futuro. Bien, entonces, vamos a ver aquí algunos elementos que los vimos en la sesión pasada de para qué sirve Scopus, pero seguramente no todos estuvieron conectados ese día, así que vamos a volver a mencionarlos. Entonces, uno, estas bases de datos sirven por medio de palabras clave. Bien, allí se busca es única y exclusivamente a través de palabras clave. Entonces allí vamos a buscar solamente conceptos clave a través de esta base de datos. Usted no va a buscar ni preguntas, no va a buscar frases completas, no, netamente palabras clave. Bien, ahora, la búsqueda en inglés es necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque vimos el ejemplo. Buscamos el término metacognición en español y nos aparecieron 70 resultados. Buscamos el término metacognition en inglés y fueron 12.000 resultados. Entonces, la búsqueda en inglés es necesaria.
Bien, estamos en un ambiente académico donde sabemos que a nivel académico, a nivel global, la mayor cantidad de información está en inglés. Entonces, por tal motivo, se vuelve indispensable en estos casos hacer búsquedas en inglés. Es el consejo, aunque fíjese que en español había contenido, pero también quiero que sea muy consciente de la diferencia tan grande en cantidad de información entre un idioma y otro. Por tal motivo, el consejo es siempre busque en inglés si no quiere sesgar su búsqueda, porque ya la está sesgando mucho. De 12.000 a 70 resultados, pues es una diferencia abismal. Bien, validar la mejor forma de describir las palabras clave. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Mire, las palabras clave son un insumo fundamental dentro del proceso de reproducibilidad de la información, ¿sí? Los términos, las palabras, los conceptos. Porque a través de conceptos es que uno consulta, por medio de conceptos es que construye un documento y con esos conceptos es que quiere que ese documento sea encontrado. Pero desde el principio, es decir, desde la búsqueda de información, usted debe saber cuáles son las mejores palabras clave para describir su tema de investigación. Aquí es donde entran los famosos tesauros o los lenguajes controlados. ¿Qué son los lenguajes controlados? Es la forma más específica, puntual o particular de denominar un término en investigación, academia o ciencia. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy seguramente no los puedo ver porque estamos a distancia, pero muchos de ustedes en este momento tienen unos anteojos o unos lentes puestos. Esos anteojos, esos lentes tienen una prescripción, ¿cierto? O una fórmula, como usted la llama o como la llamamos coloquialmente. Hay otras personas que le dicen aumento, ¿bien? Pero resulta que no se le llama ni prescripción, ni fórmula, ni aumento. La mejor forma de describir la palabra de la fórmula que llevan nuestros lentes o anteojos es dioptría, ¿sí? Entonces hay que encontrar esa forma más específica o más particular de describir el concepto clave. Por ejemplo, en las ciencias sociales y en las humanidades, tienen el tesauro de la UNESCO. Entonces, por medio del tesauro de la UNESCO pueden identificar muchos términos clave y la mejor forma de describirlos. Entonces, siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque puede que usted haga una búsqueda y le aparezcan 35.000 resultados, pero usted dice, estos 35.000 ninguno me sirve. Puede que no esté usando la palabra correcta. O lo contrario, hace una búsqueda y le aparecen 3 resultados. Entonces usted validó que esa es la mejor forma de describir ese tema, qué sustento teórico, conceptual en investigación y ciencia tiene para describir o definir que esa es la mejor forma de definir ese concepto. Entonces siempre es importante hacerlo. Entonces aquí entran los tesauros. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Que en su área del conocimiento valide cuáles son los mejores tesauros. Bien, ya cada uno de su área del conocimiento probablemente tenga algún conocimiento de alguno, o vaya a la biblioteca. En la biblioteca hay un personal muy capacitado que le puede decir por área del conocimiento cuáles son los tesauros que usted puede utilizar para validar la mejor forma de ir a, de definir los términos clave. Bien, entonces eso en cuanto a la definición de conceptos clave. Ahora, dentro de ese proceso de identificación de términos clave, también se vuelve necesario el uso de los sinónimos. Los sinónimos tienen un papel fundamental y es el de la apertura de las búsquedas. Entonces, el sinónimo va a ayudarme a abrir los resultados. El ejemplo de los 3 resultados. Usted encontró 3 resultados, pero está usando el término adecuado. Entonces trate de identificar no en lenguaje libre, no lo que usted cree, sino basado en teoría, bien, usted va a poder utilizar los sinónimos de su palabra clave, bien. Después tenemos el uso de los operadores booleanos. Pues cuando usted tiene más de una palabra clave, va a usar operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre palabras clave. Esos son los operadores booleanos. Usted no va a buscar preposiciones, no va a buscar artículos. Bien, entonces por aquí alguien vamos a buscar temas que por aquí nos enviaron hace un rato. Entonces, alguien decía, por acá, vamos a ver, ¿dónde encuentro el QR? No, esto no. Vamos a ver, por aquí nos han enviado varios temas. A ver, la estructura. Se me perdió por aquí. Bueno, un tema aquí rápido de los que enviaron. Entonces, aseguramiento de la calidad en la educación superior.
Usted no puede buscar esto en Scopus, usted no puede buscar ese término así tal cual, aseguramiento de la calidad de la educación superior. No, usted debe definir de ese tema cuáles son las palabras clave que lo describen. Bien, debe validar en inglés o escribirlas en inglés. Después de eso, valide si esa es la mejor forma de describir ese concepto clave. Bien, busque sinónimos que tenga esa palabra y conecte esos términos con operadores booleanos. Entonces vamos a hacer un ejemplo con este. Entonces vamos a colocarlo por acá. Entonces, aseguramiento de la calidad en la educación superior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es aseguramiento? Eso es importante también definirlo en la educación superior. Listo. Entonces el aseguramiento como que, como un seguro, entonces seguro de vida para estudiantes de educación superior o aseguramiento de constatar o validar o que sea de esa forma. Entonces siempre es importante el definir las palabras clave muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis términos de búsqueda? Vamos a hablar de calidad, bien, entonces aseguramiento de la calidad. Aquí otra vez escribí calidad, en la calidad de educación superior, no, sino las palabras clave serían, entonces, calidad y educación superior. Esas serían mis palabras clave. Listo. Muy bien. Entonces yo tengo estos dos términos. Yo no voy a colocar esta frase. Esto es un error. ¿Sí? Esto lo hace en Google. Y aquí Google le va a mostrar seguros para estudiantes de educación superior. Entonces le va a decir, mire, estos son los seguros que usted puede comprar para sus estudiantes para asegurarle seguro de vida, seguro todo riesgo, seguro contra accidentes. Nosotros no queremos eso. Queremos buscar información acerca de calidad o mejora en la calidad de la educación superior. Listo. Ahora, entonces, usted va a conectar estos términos con operadores lógicos, que son los famosos operadores booleanos, y aquí estamos respondiendo de una vez la pregunta que por allí nos envió alguien, que es Briseida, ¿cierto? Entonces usted va a buscar, eso no es una búsqueda avanzada, sino es una estrategia de búsqueda, ¿bien? Hay personas que confunden y dicen, como usó operadores booleanos y está construyendo búsquedas avanzadas. No, la búsqueda avanzada es algo diferente. La búsqueda avanzada no tiene que ver con que se usen estos conectores o que se usen muchas palabras clave. Bien, listo. Entonces, AND, primer conector, funciona para agrupar. Entonces, esa agrupación es a través de este conector. Siempre se debe colocar en mayúscula sostenida. Entonces, el AND sirve para agrupar. Bien. Entonces, dice, calidad en la educación superior. Quiero que el término calidad 1 y educación superior estén en el mismo documento. ¿Cierto? Quiero que los dos términos aparezcan dentro del mismo documento. Para eso los agrupo con un operador booleano AND. Ahora, tengo el operador booleano OR. Entonces, el OR se va a utilizar para buscar sinónimos o para separar sinónimos de mi palabra clave. Por ejemplo, tengo el término educación superior o instituciones universitarias. Entonces, busque el uno o el otro. No requiero que estén juntos, da igual. Y si lo llevamos al español, es muy parecido. Entonces podemos decir carro o automóvil o coche o vehículo y cómo lo estamos separando con un O. Bien, entonces se usa para separar sinónimos. Ahora, ¿qué más vamos a tener por aquí en la cuenta? Vamos a tener la cuenta la exclusión. And not. Entonces estamos buscando sobre educación superior, no educación infantil. El término educación infantil, exclúyalo por completo. Entonces, todo documento que esté hablando de calidad en la educación, pero que tenga la palabra clave educación infantil, exclúyalo. Entonces, son los conectores lógicos que nos van a permitir crear una estrategia de búsqueda. Entonces, palabras clave, conexión de palabras clave, regla de oro siempre en mayúscula sostenida, para que la base de datos los logre identificar como conectores y no como términos clave. Bien, entonces allí vamos a tener esos conectores lógicos para allí. Bien, ahora, entonces, tenga en cuenta otros operadores como las comillas. Se usan para cerrar términos compuestos. Ejemplo, política pública. Este término lo busco entre comillas o educación superior porque es una sola palabra, pero está compuesta por dos términos.
Entonces debo buscarla entre comillas. Bien, los paréntesis básicamente es crear grupos. Entonces su objetivo es agrupar los conceptos que describen el tema con sus sinónimos y conceptos para excluir. Ejemplo, abrimos paréntesis, política pública entre comillas o política de gobierno, nada que tenga que ver con salud pública, bien, y también lo encerramos entre paréntesis, es un subgrupo dentro de este grupo, bien. Entonces aquí vamos a crear nuestra estrategia de búsqueda, así es como se genera una ecuación de búsqueda, una estrategia. Esto no es una búsqueda avanzada, es una estrategia de búsqueda. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo rápido con Scopus, dentro del motor de búsqueda de Scopus. Entonces traigamos nuestras dos palabras clave, ¿cierto? Traigamos educación y calidad. Vamos a buscar quality, ¿cierto? Entonces, este término lo vamos a cerrar entre comillas, entre paréntesis, porque es un grupo, y lo quiero buscar con el segundo grupo, que está compuesto del término, abro comillas, porque es un término compuesto, higher education. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bien, bueno, tengo que separarlo, por supuesto, higher education, y tengo que escribirlo bien. Entonces aquí estamos creando nuestra primera ecuación de búsqueda que no va a ser la única. Bien, importante que tenga esto en cuenta. Entonces, vamos a ejecutar esa búsqueda a ver qué información hay. Entonces nos dice que hay 27.455 documentos publicados en este tema, asociados a la calidad en la educación superior. Bien, ya usted puede agregar más palabras clave, pero aquí ya tenemos una primera secuencia de búsqueda que nos permite esto. Por ejemplo, ¿cómo puede identificar más palabras clave? A la izquierda, donde están los filtros que alguien nos preguntaba hace un rato, hay un filtro en particular que se llama keyword o palabra clave. Entonces, este filtro le sirve para identificar términos asociados que puedan haber allí. Entonces, si da clic en este botón que dice ver todos, le muestra todas las palabras clave que se están utilizando asociadas a este tema. Bien, entonces, aseguramiento de la calidad. Entonces, este puede ser un término que me sirva. Aquí hay otro término, Higher Education Institution. Entonces, otra forma de denominarlos. Entonces, yo puedo venir aquí y decirle, listo, tengo este término O, mayúscula sostenida, abro comillas, porque es un término compuesto, asegurando la calidad. Aseguramiento de la calidad, que es un término que estaban hablando mucho ahorita, que estaba mencionando la persona que planteó el tema. Entonces, una palabra clave que se usa por parte de quienes investigan. Vuelve al filtro de palabras clave. Aquí le están hablando es instituciones de educación superior, no solamente el término higher education. Lo copia, fíjese que no estoy filtrando, no, lo copio, cierro el filtro que está a la izquierda, vengo y pego el concepto acá y le digo, listo, aquí hay un sinónimo, que es este, mayúscula sostenida, abro comillas, porque es un término compuesto, cierro comillas, y ejecuto la búsqueda, dando un enter. El resultado, no sé si se amplió o se mantuvo igual. Vamos a ver si es el mismo. Aquí, control X, clic sobre el logo de Scopus, y a verlo por acá. Aquí tenemos los resultados los mismos, listo, excelente. No importa que no haya cambiado el número de resultados. Construí mi ecuación de búsqueda de una forma más grande, más efectiva. Esta ecuación de búsqueda la puedo utilizar en otras bases de datos, no solamente la puedo utilizar en Scopus, sino que lo puedo utilizar en cualquier recurso de investigación. Bien, entonces ya construí con estos elementos una estrategia de búsqueda. Bien, entonces es así como se generan las estrategias o ecuaciones de búsqueda. Ahora, basados en esta ecuación de búsqueda, vamos a hablar del análisis de producción. La hoja de resultados de Scopus siempre es igual, esto nunca cambia, bien, siempre se va a mantener del mismo modo. Entonces, paralelo al número de documentos, aquí está el número de documentos, usted se va a encontrar con un botón que dice analizar resultados de búsqueda. Este botón de análisis de resultados de búsqueda está ligado a este punto, el análisis de producción. Bien, entonces si damos clic acá, lo que hace es llevarnos a el contenido. Entonces nos dice, mire, aquí está una línea del tiempo donde el tema de aseguramiento de la calidad en la información o en la educación superior no era tan relevante en esta época, pero a través del tiempo cada vez se viene publicando e investigando más del tema. Entonces aquí que estamos haciendo un análisis de producción a través del tiempo.
por medio del cual usted puede identificar si el tema está en tendencia o no. Aquí ya tenemos un análisis de la tendencia en este tema de investigación y decir, ah, mire, cada vez se está investigando más de este tema a nivel mundial. Es un tema que está en tendencia. Ah, quiero solamente ver los últimos 10 años. Entonces filtro acá 2013, de la parte superior, del 2013 al 2024, analizar, y aquí me muestra los resultados de la gráfica. Entonces, la gráfica es el histograma, la misma línea del tiempo, pero en este caso hasta el 2024, lo que se ha publicado el 2024. Aquí ya tenemos un análisis de la tendencia del tema, por supuesto 2023 tampoco se puede estimar igual, pero tenemos un análisis del comportamiento del tema de investigación que estamos trabajando. Bien, entonces crecimiento del tema de investigación, análisis temporal de la producción. Bien, ¿qué nos sirve como muestra para validar y argumentar la tendencia? Entonces por aquí alguien se conectó a las 10:50 y nos dice, soy estudiante doctoral. Entonces, este estudiante doctoral nos dice, mire, aquí podemos ver la tendencia del tema de investigación, este puede ser uno de los argumentos para desarrollar su tesis doctoral, ¿no? Que el tema está en tendencia. ¿Cómo lo valido? Construyendo una muy buena estrategia de búsqueda. Este es el punto de partida, utilizando sinónimos, tesauros, conceptos que teóricamente están muy bien definidos en su tema de investigación. Y a partir de eso puede decir, mire, ese tema de investigación es un tema del cual cada vez se está investigando más. Por eso lo quiero trabajar en mi tesis doctoral. Bien, entonces a la primera gráfica, la línea del tiempo. Toda gráfica, aquí abajo están las otras 7. Todas estas gráficas son exportables. En la parte superior derecha del gráfico, usted va a buscar la opción de exportar. Bien, entonces la exportación es muy importante porque puedo exportar la imagen, el gráfico, lo puedo exportar solamente los datos en un archivo en Excel en CSV o lo puedo exportar como gráfica. Entonces selecciono exportar gráfica y aquí me exporta la imagen en una carpeta comprimida en un WinRAR, ¿cierto? De los que llamamos coloquialmente como WinRAR. Me exporta la imagen, solamente esta, no las otras 7. Solamente esta la exporta y viene en diferentes formatos, en un zip, WinRAR, como lo quieran llamar. Aquí exporta esa información desde esta estrategia. Pues aquí está la misma imagen en diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, está en PNG. Aquí este es el primer formato. Entonces, JPG, perdón. Está el gráfico como tal en el formato JPG. Entonces, el gráfico del comportamiento en publicación en los últimos 10 años del tema. Y aquí lo tenemos ya generado por Scopus. Entonces, toda gráfica es sujeta de descarga. Bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Documentos por fuente. ¿Cuáles son las revistas que más publican en mi tema de investigación? La revista que más publica es Sustainability Switzerland, un proceeding de ACM, ACM International Conference Proceeding. Quality in Higher Education es otra revista que publica bastante en el tema. Y aquí usted tiene el análisis gráfico del comportamiento en publicación en ese tema. Entonces, ¿qué está haciendo? De nuevo, un análisis de producción en el tema. Entonces, Scopus no solamente rastrea referencias de documentos publicados por más de 7.000 editoriales, sino que también le hace un análisis del comportamiento en ese tema de investigación. Es decir, usted casi que va a tener un panorama en 360 grados del tópico de investigación que está abordando. Bien, ahora, otro gráfico. Tenemos la gráfica de las instituciones. Entonces, la siguiente gráfica, recuerde que para abrir una gráfica usted simplemente da clic sobre el nombre, esta es la de los autores, y le dice, mire, estos son los autores que más investigan en este tema. Entonces, Sacker es el autor que más publica. Si yo quiero conocer de este autor, doy clic sobre el nombre y me dice, mire, este es un autor de la Universidad de Oslo, en Noruega, y es el autor que más publica en el tema de calidad en la educación superior. ¿Y cuáles son sus temas de investigación? Acreditación, aseguramiento de la calidad, educación superior, rankings de universidades, educación superior. Entonces, fíjese que tiene mucho que ver con nuestro tema de búsqueda. Entonces, el autor que más investiga en ese tema es un autor en Noruega. Bien, entonces allí lo tenemos dentro de esos datos que va analizando Scopus. Entonces, autores, instituciones. Aquí está la institución. Entonces, usted quiere saber cuál es la institución que más publica en el tema, pese a que el autor que más investiga
es un autor de la Universidad de Oslo. Fíjese que la universidad a nivel mundial que más investiga el tema es la Universidad de Melbourne, en Australia, seguida de la RMIT University. Entonces aquí uno empieza a hacer otro tipo de análisis. Bien, ahora, después tenemos los países. ¿Cuáles son los países que más investigan en el tema? Entonces, mire, el autor que más investiga es de la Universidad de Oslo. La institución que más investiga está en Australia, la Universidad de Melbourne. Pero en países, si vemos el global, el país que más publica o investiga este tema es Estados Unidos, y seguido de Reino Unido y China. Australia está en tercer lugar y Noruega ni siquiera está en el gráfico. Ya usted lo puede buscar por acá. Bien, o usted, por ejemplo, quiere decir, no, yo quiero hacer un análisis de países latinoamericanos. Entonces, quite los gráficos acá, los países en el recuadro, y diga, listo, ya tenemos aquí Brasil, está el primero, y empecemos a buscar los demás. Entonces, por aquí está México, está Colombia, está Chile, bien, está Tailandia, Grecia, Vietnam, Nueva Zelanda, Ecuador, Dinamarca, Suiza, Eslovenia, Egipto, Israel, Perú, Cuba. Bien, Etiopía, Bulgaria, Bangladesh, Bolivia, yo lo vi por ahí, me pareció ver Bolivia, no, Bulgaria. Estonia, Líbano, Qatar, Kuwait, Sri Lanka, Venezuela, Túnez, Malta, Palestina, Costa Rica, Jamaica, bueno, Jamaica, Caribe, cuéntemelo acá, pese a que no sean hispanohablantes. Bien, Trinidad y Tobago igual. Y aquí empezamos a identificar el comportamiento de publicación, por ejemplo, en esta parte del mundo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento en publicación? Aquí empezamos a identificarlo por medio de este tipo de análisis de información que hacemos. Bien, bueno, ya no me dejo agregar más porque son máximo 15 instituciones. Bueno, Guatemala y aquí está Panamá. Entonces, usted empieza a analizar el comportamiento del tema de investigación y dice, mire, entonces resulta que en América Latina el país más fuerte en publicación es en este tema en particular, esto no es global, sino solamente en este tema. Recuerde que esto está basado en esas palabras clave, de ahí la importancia de usar las palabras clave adecuadas para poder hacer análisis efectivos. Entonces aquí usted dice, mire, el país más fuerte en publicación en América Latina es Brasil, y Panamá ocupa en el ranking latinoamericano, si lo vemos así, el lugar más o menos número 18. Bien, entonces es un tema donde podemos fortalecernos como país a partir de la producción científica en el tema, a partir de la Universidad de Panamá, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ya usted ya tiene una perspectiva, lo que hablamos, una panorámica en 360 grados. Entonces, con una sola búsqueda, ya sabe, el autor que más publica, el país que más publica, la institución que más publica, y eso es Scopus, una herramienta que lo que se encarga es de hacer ese tipo de análisis. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se asocia la base de datos con esto, ¿no? Entonces, con hacer solamente la búsqueda, dar clic en el título del documento, encontrarse una referencia, ¿sí? Cuando la herramienta en sí tiene otras opciones y otros objetivos, sí, que era lo que mencionaba al inicio. Es importante y siempre le aconsejo que usted, antes de usar cualquier motor de búsqueda, sepa el tipo de contenido que le va a dar y el objetivo. Bien, es entender. Por ejemplo, el tipo de contenido. Necesito tesis. En Scopus no hay tesis. Entonces usted ya sabe que ahí no hay tesis y que pues no va a encontrar información de este tipo. Entonces se va a ahorrar el tiempo no buscando allí esa información. El objetivo, entonces Scopus es una herramienta de rastreo porque me rastrea documentos de múltiples procedencias, de análisis y de visualización. ¿Por qué? Porque me hace este tipo de análisis. Bien, y toda gráfica es susceptible a ser exportada, recuerde. Bien, entonces ya hemos visto análisis por aquí te está la presentación, tiempo, ¿cierto? Revistas o fuentes, instituciones, países, nos faltan áreas, tipologías y fondos de financiación. Para todo tema es igual. Recuerde que la plataforma funciona igual. No importa cuál sea su tema de investigación. Ay, es que usted no buscó sobre mi tema, yo fui la primera persona que respondió en el chat. No se preocupe, usted puede hacer este mismo ejercicio con su tema. La plataforma funcionará del mismo modo. Muy bien. El siguiente es el tipo de documento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de documentos que más se publican en el tema? Artículos. Bien. Entonces usted dice, bueno, yo quiero producir un documento, pero ¿qué tipo de documento será el adecuado para este tema? Entonces, construya su búsqueda en el tema y Scopus analiza y le dice, mire, pues en su tema de investigación, en los últimos años, o bueno, aquí ya lo puede filtrar por los últimos años, entonces el documento más común es el de los artículos.
lo que más se publica en esta época. ¿Sí? Entonces el 67 a nivel general y en los últimos 10 años es el 66.9, no cambia mucho. De documentos que se publican son artículos, aquí hay otros tipos, el segundo tipo de documentos son las conferencias, el tercer tipo de documentos son los capítulos de libros, pero hay una gran diferencia entre el número de porcentaje que representan los artículos comparándolo con las otras tipologías documentales. Bien, siguiente gráfica, áreas del conocimiento. Entonces, este tema es un tema que al parecer tiene mucho para ser explotado de forma multidisciplinar. Por el mismo tópico, pues se podría identificar, pero aquí tenemos un gráfico que lo detalla. Entonces nos dice, mire, la producción de investigación en este tema no compete a una sola área en su mayor proporción. Si nos fijamos el gráfico, el de mayor área del conocimiento es de ciencias sociales, el área del conocimiento que más publica en el tema. Después vienen las ciencias informáticas, la ingeniería, pero el porcentaje no hay una dependencia o un área del conocimiento que supere a la otra por mayor porcentaje al 50%, como con los tipos de documentos. ¿Qué quiere decir? Que este es un tema multidisciplinar, que este es un tema que compete a personas con diferentes intereses temáticos. Y usted está haciendo ese análisis de información en Scopus a través de los gráficos que puede encontrar basado en su estrategia de búsqueda. Bien, y por último están los fondos de financiación. Bueno, a nivel mundial, ¿quién financia las investigaciones en este tema? Entonces, ¿quién brinda subvención, apoyos económicos? Entonces, la Comisión Europea, el National Science Foundation de China, el National Science Foundation, este creo que es el de Estados Unidos. Bueno, aquí usted empieza a buscar, yo quiero ver si tal vez estando en una institución en Panamá puedo aplicar a una convocatoria. Entonces vamos a buscar la Comisión Europea, ya Scopus me dice que es la organización que más brinda apoyo en el tema, entonces la buscamos y vamos a ver qué ofertas de financiación tienen. Por allí muy seguramente tienen algún apartado que se llame funding o algo por el estilo y en ese apartado de funding, pues allí vamos a poder identificar convocatorias que existan en el tema. Entonces vamos a buscar, a ver, mire, topics, economía, puede ser educación, investigación e innovación, por ejemplo, fondos de investigación. Entonces, fondos, oportunidades de fondos. Entonces, ya que usted ya es un proceso individual que usted va a hacer, porque esto ya no tiene que ver con Scopus, donde usted dice, listo, entonces quiero buscar a ver qué fondos hay y a cuáles podría aplicar, ¿no? Pues porque para todos seguramente no seremos legibles, pero en otros sí. Entonces, usó Scopus para identificar la organización que brinda fondos de financiación en su tema. ¿Sí? Y ya no solamente la organización, las organizaciones, ya que usted empieza a decir, bueno, con cuáles podría aplicar, en cuáles no podría aplicar. Ya esto ya no lo da Scopus, sino que tiene que hacerlo individualmente. Entonces hizo un análisis de la producción en su tema y ya tiene claro el panorama, ya tiene identificado el comportamiento del tema, en dónde se está publicando, quién publica, cómo está América Latina, qué fondo de financiación brinda apoyo económico, cuál es el tipo de documento más común, qué áreas del conocimiento predominan, todo lo hizo con una sola búsqueda. Bien, entonces aquí la importancia, volvemos, de crear una buena estrategia de búsqueda. Si hubiéramos buscado así aseguramiento de la calidad en la educación superior, pues seguramente no nos hubiera aparecido este análisis tan detallado. Entonces estamos construyendo estrategias de búsqueda eficientes para hacer análisis de producción en el tema. Bien, entonces, dudas, preguntas, inquietudes antes de pasar al siguiente tipo de análisis, que es el citacional. Muy bien, vamos a ver por acá. Bien, entonces, Briseida Rodríguez, de modelos de indicadores logísticos no encuentro información. Tiene que darle a la estrategia de búsqueda, construya una buena estrategia de búsqueda. Si usted está tomando el término de un traductor de inglés a español y lo pega en Scopus, tiene que hacer un proceso de validación de palabras clave, escoja muy bien los sinónimos, no sinónimos que usted crea que son sinónimos, basados en literatura, juegue con los campos de búsqueda, por ejemplo, entonces dígale a Scopus, bueno, con esta búsqueda no me aparecieron resultados. Yo ya construí una muy buena estrategia. Ya ahí depende de la estrategia que usted haya construido. Yo no le puedo ayudar porque me tocará ayudarle a cada una de las 50 personas que están conectadas a construir una estrategia de búsqueda y pues se nos va a ir la sesión entera.
Entonces vaya y cambie el campo de búsqueda, dígale a Scopus, bueno, búsqueme en todos los campos. Aquí, dígale, busque en todos los campos y el resultado se amplía. Bien, entonces aquí nos aparecen ya 294.000. Eso depende del tema. Scopus por defecto siempre va a buscar en el título, resumen y palabras clave. Un consejo muy importante, a veces tenemos una costumbre y es traducir todo a español. Entonces, está en inglés. No, esta página, por favor, tradúzcala siempre al español. Entonces, cuando usted busca con operadores booleanos y términos en inglés, la base de datos se enloquece porque usted tiene el traductor activo y la base de datos no sabe qué es un I. La base de datos para Scopus esto no existe. ¿Sí? Entonces usted tiene el traductor activo, da a buscar, primero se traduce y después busca, entonces dice, ¿cómo así que está buscando calidad, aseguramiento de calidad? Y no, eso no existe, no hay resultados. Entonces desactive si usted es de las personas que usa el traductor automático cada vez que una página está en inglés para buscar, solamente para buscar, desactive ese traductor si tiene ecuaciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque la base de datos enloquece y dice, no, yo no identifico nada, no hay resultados. Bien, ¿por qué? Porque la base de datos funciona principalmente en inglés. Ya después de que tenga los resultados, si quiere, tradúzcalo sin ningún problema. Esa puede ser otra de las causantes por las cuales no tiene resultados. ¿Listo? Bien, ¿qué tenemos por acá? Dice Benicia Chang. Podemos decir que Scopus nos brinda minería de datos en la estrategia de búsqueda. Sí, la estrategia de búsqueda es el punto clave para todo lo que se quiera hacer en Scopus, ya sea una revisión sistemática para construir un estado del arte, porque es muy interesante con una sola búsqueda encontrar documentos de múltiples fuentes. Entonces aquí doy clic en el View Ad Publisher y me va llevando a la base de datos o revista donde está publicado el documento. ¿Sí? Entonces estoy haciendo un rastreo para construir un estado del arte. Ahora, quiero hacer un análisis de información, entonces doy clic en análisis de resultados de búsqueda. Bien, entonces ya usted brinda un análisis de resultados de búsqueda, pero todo basado en la estrategia. Bien. Bien, Hermelinda Peralta, y vemos la importancia de las palabras clave. Muy bien. Bien, Patricia Argüello, señores anfitriones y panelistas, buenos días. De manera cordial me permito preguntar si podemos tener acceso a las grabaciones de capacitaciones de Scopus que se han llevado a cabo. Claro que sí. Usted me puede escribir un correo e indíqueme a qué sesiones no se conectó del programa. Esta es la segunda del programa. La primera fue para qué sirve Scopus. Entonces, al correo que tuvimos allí como durante 10 minutos antes del inicio de la sesión, ahí escríbame un correo. Sobre el final lo vuelvo a colocar en pantalla y con el mayor de los gustos le envío las grabaciones de las sesiones a las que no asistió. Entonces, muy seguramente usted ya tiene el correo porque lo tuvimos por allí durante más de 10 minutos antes de empezar la sesión. De igual forma, si no lo tiene, sobre el final volvemos a colocar la diapositiva. Muy bien, creo que no tenemos más preguntas. Continúo el análisis de citas de documentos, autores y fuentes. Entonces, vamos a ver. Bien. Eh, por ejemplo, entonces usted puede decirle, yo quiero ver el documento más citado, ¿cierto? Entonces, aquí siempre va a encontrarse la organización sort by, organizar por el documento más citado. Entonces, en primer lugar, va a tener el documento que más citaciones ha recibido en el tema. Este documento habla de tecnología pedagógica, de contenido y conocimiento, bien, con conocimiento de los profesores. Ha recibido en total 400 citas. Si usted da clic sobre el número de citas, le dice, mire, estas son las citas, le lleva a una pantalla muy similar donde se va a encontrar con los 4.900 documentos que han citado a ese artículo que encontramos. Bien, entonces sobre ese documento usted puede hacer el análisis. ¿Quiénes citan a este documento? Análisis de resultados de búsqueda. Damos clic sobre ese botón y nos lleva a los mismos gráficos. Entonces dice, mire, este es el crecimiento de las citas. Este es un artículo, por ejemplo, que sigue muy vigente. Fue publicado en el 2006. Pero fíjese que a través del tiempo recibe cada vez más citas. Pese a que estamos en 2022, casi 20 años, es un documento que sigue siendo muy citado. Entonces, aquí conozco y puedo ver esa vigencia que tiene ese documento. Entonces, no es que en mi documento me dicen que es solamente adecuado usar referencias de los últimos 5 años, pero pues, este tiene unos 15 años de haberse publicado y resulta que durante ese tiempo, o más de 15 años,
esta es la época donde más citas ha recibido. De hecho, en el 2022 tuvo muchas citas, 2023 no lo cuantifico igual, pero también ha recibido muchas citas. Quiere decir que el contenido de este artículo, pese a ser del 2006, probablemente es muy vigente, porque tiene 300 citas este año y fue publicado en el 2006. Entonces, usted puede hacer aquí ese análisis de citas. Entonces, ya no solamente está analizando la producción del tema, ¿cierto? Basado en la búsqueda, sino que hace un análisis de citas. De nuevo, organice el documento por el más citado. Vaya a las citas. En las citas le va a llevar a una hoja de resultados, ¿cierto? Que esta es la estructura de hoja de resultados antigua de Scopus. Y aquí está el botón de análisis, arriba del primer resultado. Cuando da clic en ese análisis, le lleva a esa gráfica que le dice, mire, este es el análisis de los documentos que se han publicado, que han citado a ese documento. Fue publicado en el 2006 y en el año de publicación recibió 2 citas nomás. Y hoy, 20 años después, bueno, cerca de 20 años después, 17 años después exactamente, entonces ya tiene 396 citas solamente en documentos de este año. Y en documentos del 2024 ya tiene 2 citas, casi igualando el número de citas de su año de publicación, igualándolo de hecho. Bien, entonces aquí vamos a encontrar análisis ya de tipo citacional, porque Scopus, recordemos que lo hablábamos hace un rato cuando definíamos las características, tiene la capacidad de medir las citas que reciben los documentos que se encuentran allí. Bien, de otra parte tenemos el análisis de autores. Entonces usted puede buscar autores y revistas y puede analizar las citas de esos autores. Entonces, por ejemplo, volvimos a la página de inicio dando clic sobre el logo. Si usted da clic en autores, puede buscar por el nombre. Busquemos Pérez Juan. Aquí le van a aparecer seguramente una muy buena cantidad de autores. Bien. Aquí tenemos muchos Pérez Juan. Cuando usted ingresa a algún autor, da clic sobre el nombre del autor, aquí le muestra, por ejemplo, el análisis gráfico del comportamiento en producción y en citas. Entonces le dice, mire, este autor está publicando desde el 2002, los picos de color azul es el tiempo o los documentos publicados año por año, y la línea de color azul un poco más oscuro, casi morado, es las citas que recibe año por año. Entonces usted está haciendo un análisis gráfico y citacional del comportamiento en producción de un autor, ¿sí? Y evalúa las citas del autor. ¿Cómo lo buscamos? En la dimensión o en el módulo de autores. Bien. Ahora, también podemos buscarlo a través de fuentes. Entonces, por medio de fuentes también podemos hacer un análisis gráfico y un análisis comparativo. Aquí, comparativo por medio de fuentes. Entonces, vamos a fuentes. Recuerde que fuentes son los títulos de revistas. Entonces usted le dice, bueno, búsqueme títulos, dimos clic en fuentes, búsqueme las revistas en el área del conocimiento, establecemos subject area de artes y humanidades. Entonces, artes y humanidades. Área del conocimiento de artes y humanidades miscelánea. Aquí, artes y humanidades, listo. Entonces, en Scopus hay 482 títulos en artes y humanidades. Entonces, listo, vamos a organizar esos títulos del mejor rankeado, que es este, al peor rankeado. Así está establecido. Doy clic sobre el nombre de la revista. Voy a tener en cuenta este. Voy a copiar este título. Ya le voy a explicar el por qué. Doy clic sobre el título de la revista. Y en la parte superior derecha hay un botón que dice comparar fuentes. En ese botón de comparar fuentes, allí se va a encontrar con una serie de gráficos que son de tipo comparativo. Entonces, ¿cuál tiene mejor site-score por año? Aquí yo lo puedo comparar porque coloco el nombre de la otra revista, este, pues buscamos y aquí la agregamos. Aquí está. Y esta es la revista con mejor site-score, la azul. Ahora, ¿cuál revista publica más documentos por año? Pues esa es la azul, la roja, perdón. Entonces, publica muchos más documentos año por año si la comparamos con la revista azul, perdón, Computers in Human Behavior, publica muchos más documentos que Administrative Science Quarterly. Bien, entonces vamos a encontrar que hay un análisis gráfico comparativo. Sirve para comparar revistas.
bien, que tienen algún área del conocimiento en común o algún tema de interés en particular. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con los tipos de análisis que hace Scopus. Entonces, hay diversos tipos de análisis gráficos. Tenemos de producción en un tema de investigación, de citas para documentos, autores y fuentes, y comparativo para fuentes. Para fuentes, ¿cuál es la recomendación para el análisis comparativo? Que conozca los indicadores y las métricas, pero no es un tema que compete a esta sesión. Seguramente en el programa que tenemos va a encontrarse una sesión solamente para indicadores y métricas. Muy bien, entonces pasemos a la parte de preguntas. Bien, ya la última etapa de preguntas, resolver las últimas inquietudes que tengamos en torno al tema que hemos visto. Por aquí tenemos agradecimientos, no, muchas gracias a ustedes. Bien, parece que no tenemos preguntas, así que les voy a contar de qué se tratan estos links que hay en pantalla. ¿Listo? Muy bien. Ah, bueno, tenemos una pregunta. Laida Núñez nos pregunta, a la hora de citar en una investigación o propuesta, toma la información del abstract que presenta de los artículos, pues dependiendo. Es decir, ¿qué va a referenciar, no? Porque usted puede que vaya a referenciar el método o vaya a referenciar las conclusiones. ¿Sí? Entonces, si va a referenciar el abstract, pues toma el fragmento del abstract y lo referencia o la parte del documento que quiera referenciar. Ya, pues si es solamente el abstract, lo puede tomar desde Scopus, si es el método, si es la conclusión, etcétera. Y tiene que tomarlo del documento original, porque recordemos que Scopus solamente visualiza, como lo mencionábamos en varias oportunidades al inicio, referencias de documentos. Bien. Entonces usted depende de lo que quiera referenciar. Si es el abstract, lo puede sacar desde Scopus. Bien. Bien, por ahí tenemos mensajes de agradecimiento. No, mil gracias a ustedes por su tiempo. Bien, entonces no tenemos más preguntas. Si hay alguna pregunta por allí, por favor, compártanla. Vamos a culminar compartiéndoles aquí un par de enlaces. Entonces, el primer link es el de un webinar. Usted dice, no, yo necesito aprender más de esto porque hoy no fue suficiente, solo una hora y yo nunca había utilizado esta herramienta y usted me mostró muchas cosas. Lo entiendo, no se preocupe, es completamente normal. Recuerde que es un proceso de formación para usuarios en todo nivel. Entonces, la idea es que esto sea un aprendizaje continuo, como para quien le pareció hoy muy avanzado, así como para quien le pareció también muy básico. Entonces dice, no, yo todo esto lo sé hacer. Me conecté a que usted me mostrara algo que yo ya sé hacer. Entonces, no se preocupe. Tenemos un webinar que hacemos todos los martes del año, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Se llama Elsevier Live. Usted se puede conectar, este sí es para toda América Latina, se puede conectar a estas sesiones, ahí está el link que dice webinar como último mensaje en el chat, acá está la agenda. Entonces, cada martes hay un tema diferente. Entonces, por ejemplo, mañana que es el 12 de septiembre, el ABC de la investigación autodirigida, plantear el panorama general de los alcances, posibilidades y utilidad práctica en el proceso de investigación de Sainz, Direct y Mendeley. Entonces, por aquí nos preguntaban de citas. Entonces, ¿cómo citar o referenciar? Entonces, en una hora mañana a las 11 o a las 4, usted decida cuál se quiere conectar, puede participar en este encuentro. Entonces, estos webinars, para que participen, los difundan y, por supuesto, pues puedan aprender mucho más de estos recursos. El otro link que tenemos en pantalla, el QR es para quienes ven la grabación, por favor, escaneenlo. El link es el de la Academia de Scopus. Entonces, este es un espacio que tiene Scopus diseñado
para que sus usuarios, bien, que trabajan allí, o que usan Scopus, puedan encontrar más material, ¿cierto?, en torno a Scopus y poner a prueba sus conocimientos. Es una academia porque hace quizzes. Usted puede poner a prueba sus conocimientos en Scopus, bien, a través de esta academia. Bien, entonces ahí puede hacer. Muy bien, entonces creo que no tenemos preguntas, así que de mi parte no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su espacio, por haberse conectado a esta sesión. Valoramos mucho que participen en estas sesiones. Cualquier pregunta o duda adicional, aquí está mi correo electrónico en la última diapositiva para que lo tome. Y allí vamos a participar. ¿Cómo hago para matricularme en las clases de Elsevier para hacer artículos? No sé si hayan clases de eso. Si quieren, envíenme un correo más a detalle y vemos, porque no sé si hayan sesiones de esos. Bien, o a qué sesiones hace referencia. Entonces, Liriol Miranda, ahí está mi correo. Adelante, escríbame un correo y le ayudo con lo que conozco del tema. Bien, muchísimas gracias por su asistencia, participación. Nos veremos en una próxima sesión. Vamos a culminar con la grabación. Mil gracias a quienes vieron la grabación.